contexto histórico. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, los países como Italia, Francia, Japón o Italia quedaron destruidos económica y políticamente. Por lo tanto, cada uno de estos países trató de alguna manera de recuperarse. Esto a través de, imagínense, por ejemplo, la agricultura, reexpandirse en este sector a través de la invasión de otros países o a través de la sobreproducción, invasión de las materias primas que se tenía. Esto dio paso a su vez al auge de totalitarismos. ¿Por qué? En los países que estaban destruidos después de la guerra existía un gran descontento social. Esto debido a la pobreza, a la represión y a otros factores. Por lo tanto, este descontento solo pudo ser mitigado por ideas políticas como las dadas por personajes como Benito Mussolini, Stalin o el propio Hitler con el fascismo y el nazismo. Otro factor importante, a su vez, para este descontento social fue el Martes Negro o el crack del 29, el cual dejó completamente destruidas las economías de los países alrededor del mundo, cosa que solo se pudieron recuperar a lo largo de los diferentes años que pasaron. Y finalmente, la expansión del nazismo. Esto debido a que, por supuesto, gracias al Tratado de Versalles, Alemania había sido el país que más había sido golpeado y necesitaba recuperar su estatus político y económico. Por lo tanto, se unieron a esta idea del nazismo, a la idea del Tercer Reich con Hitler y a la idea del inicio de una segunda guerra para, bueno, recuperar lo que habían perdido. Algo que podemos mencionar es que Steiner 2011, en su estudio sobre la década de 1930, muestra cómo la erosión de la cooperación internacional y el fracaso de la diplomacia colectiva fueron factores críticos en el camino hacia la guerra. Esto es verdad. Los dos factores principales fue que la disputa entre los poderes que se querían recuperar en ese entonces, como por ejemplo Francia, Inglaterra, Italia, Japón y la propia Alemania, dio paso a una guerra totalmente innecesaria que solo buscaba la recuperación de recursos para la, a su vez, recuperación de la economía y de la política de los países. Gracias. Bueno, ¿cómo afectó la guerra a la globalización? Ruptura, reconfiguración y nuevos flujos mundiales. Cuando hablamos de o pensamos sobre la guerra en la Segunda Guerra Mundial, casi siempre lo relacionamos con las batallas, con la destrucción y millones de muertes, ¿no? Pero esta guerra también cambió completamente la forma en la que el mundo conectaba económicamente, ¿no? La globalización que existía en 1939 se rompió y después de la guerra nació un nuevo orden mundial que sigue influyendo hasta hoy, ¿no? Hablando de la ruptura del comercio mundial, durante la guerra el comercio mundial se rompió gravemente, ¿no? Muchos puertos fueron bloqueados, bombardeados, incluso los océanos bloqueados. Esto impedía el transporte de los productos entre continentes. Incluso provocó lo que es la escasez tanto de alimentos, de combustible y productos industriales. Es decir, que la globalización que dependía del intercambio entre países prácticamente se detuvo. Estados Unidos toma un gran ascenso, ¿no?, en la parte económica, ¿no? Bueno, Europa quedó devastada, ¿no?, por la guerra y sus fábricas, ciudades y economías quedaron muy dañadas. En cambio, Estados Unidos no fue destruida, ¿no? Y esto ayudó que se incrementara enormemente su producción tanto de armas, de alimentos y maquinarias, ¿no? A través del programa Lend-Lease. Abasteció países aliados y gracias a esto Estados Unidos obviamente que se consolidó como la nueva potencia económica del mundo. El dólar reemplaza a la libra, ¿no? Antes de la guerra la moneda más importante era la libra inglesa, pero después del conflicto el dólar estadounidense pasó a dominar el comercio mundial, ¿no? Desde ese momento casi todas las transacciones internacionales comenzaron a realizarse en dólares, consolidando así el poder financiero que tenía Estados Unidos durante la época, ¿no? Continuando con Bretton Woods, el FMI y el Banco Mundial, ¿no? Pues en 1944 se creó el sistema Bretton Woods. De este acuerdo nacieron dos instituciones muy reconocidas y muy importantes para esa época, ¿no?, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Cabe mencionar que estas organizaciones se encargaban de apoyar a los países con un préstamo, controlar la economía mundial y evitar grandes crisis económicas como la del crack 29, ¿no?
Aquí se puede respaldar con una fuente académica, ¿no? El historiador Eric Husman señala que tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos consolidó su dominio económico a través del dólar. El sistema de Bretton Woods, el FMI, el Banco Mundial, más la creación de la ONU como eje de cooperación internacional, ¿no? Pasando así a la ONU, la cooperación internacional, con asimismo las migraciones y la tecnología, ¿no? Como sabemos, después de la guerra también se creó la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, con el objetivo de mantener la paz y promover la cooperación entre países, ¿no? Además de que millones de personas tuvieron que emigrar por causa del conflicto, muchas tecnologías también fueron creadas para la guerra, como es el radar, también las primeras computadoras, pero que luego pasaron al uso civil, ¿no? En donde obviamente que esto aceleró la modernización del mundo, ¿no? En conclusión, la Segunda Guerra Mundial rompió la antigua globalización dominada por Europa y dio origen a una nueva globalización liderada específicamente o especialmente por Estados Unidos, en donde se creó un nuevo orden económico, financiero y político, ¿no? Que todavía influyen alrededor del mundo o en el mundo actual y también en países como en el Perú, ¿no? En esta parte yo voy a exponer lo que es Perú y la política exterior durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, el Perú adoptó una posición de neutralidad, lo que esto permitió que el gobierno de Manuel Prado buscaba mantener la estabilidad tanto interna como proteger la economía y evitar involucrarse en un conflicto lejano. La prioridad de esta era enfocarse en el orden interno y las exportaciones y la recuperación nacional. Tres hechos principales que obligaron al Perú a replantar su postura fue que el ataque de Pearl Harbor, que llevó a Estados Unidos a pedir solidaridad hemisférica, y la conferencia de Río de Janeiro de 1942, donde los países americanos acordaron romper relaciones con el eje, y tres, el riesgo pacífico del sur ante la presencia de espías y submarinos del eje. En las presiones de Estados Unidos como uno, que fue en Estados Unidos se ejerció tanto el ejercicio de prisioneros diplomáticos como el económicos y militares, que ofreció también créditos de cooperación ofensiva y beneficios de programa de préstamo y arriendo. Además, promovió un mayor control sobre los ciudadanos del eje de la región. En la respuesta del Perú tenemos que el Perú ayudó a la cooperación militar y reforzó así la vigilancia interna y estrechó su relación diplomática con Estados Unidos. Estas acciones prepararon el camino para romper formalmente con el eje, como tres que tenemos la ruptura oficial, que el 24 de enero de 1942 el Perú rompió relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón y se justificó por la seguridad hemisférica y el compromiso con los países americanos. Tenemos dos efectos, que principalmente sería el efecto externo, que es la ruptura que fortaleció la relación con Estados Unidos, que permitió así el acceso a armamento moderno y consolidó la participación del Perú en el sistema interamericano. En los efectos internos tenemos que internamente hubo mayor control sobre los ciudadanos del eje y aumentó así de exportaciones, modernización militar y cambios culturales influenciados por el contexto mundial. Seguridad interior y enemigos en casa en el Perú durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Estado peruano adoptó políticas especiales de seguridad interior ante el miedo de que las comunidades de origen alemán, italiano y japonés pudieran actuar como enemigos internos. Bajo esta lógica, el gobierno peruano presionó también por Estados Unidos, desarrolló mecanismos de vigilancia, control de represión. Primero, se elaboraron listas negras de personas y negocios considerados peligros. Esto incluyó el cierre de periódicos alemanes e italianos, el seguimiento policial de ciudadanos acusados de simpatizar con el eje, también se ampliaron restricciones de movilidad, como prohibiciones para reunirse, limitaciones para circular y vigilancia constante en barrios donde vivían estas comunidades. Otras medidas importantes fue la incautación de bienes, especialmente comercios japoneses e industrias alemanas. Estas confiscaciones se justificaron con decretos relacionados al estado de guerra, aunque muchas se realizaron sin prueba ni procesos legales claros.
El caso más grave fue la deportación de más de 1.700 japoneses peruanos hacia campos de internamiento de Estados Unidos, como Crystal City. Muchos nunca tuvieron un juicio, perdieron sus propiedades y fueron tratados como prisioneros de guerra, a pesar de ser civiles. Estos hechos muestran cómo, en contextos de miedo e incertidumbre global, el Estado puede restringir derechos fundamentales en nombre de la seguridad. Los expedientes y testimonios que existen hoy evidencian detención arbitrarias, discriminación y violación al debido proceso. La Segunda Guerra Mundial no fue simplemente un evento lejano para el Perú, sino una fuerza tectónica que redefinió fundamentalmente su trayectoria como nación. Este conflicto global actuó como un catalizador que aceleró transformaciones estructurales, las cuales, lejos de ser temporales, se consolidaron como características definitorias del Estado peruano moderno. La confluencia del reordenamiento global del poder y las decisiones políticas internas tomadas durante el conflicto creó un legado profundo y multifacético que ha influenciado de manera decisiva en la política exterior, la economía y la seguridad interna peruana hasta el día de hoy. En el ámbito geopolítico, las decisiones del gobierno de Manuel Prado de romper con el eje y alinearse con los aliados no fue una mera jugada diplomática coyuntural, sino que representó en esencia la consagración de una dependencia estratégica con Estados Unidos. Este alineamiento se convirtió en un pilar estructural de la política exterior peruana durante gran parte del siglo XX. Este patrón de cercanía y colaboración teñida de una inevitable asimetría se ha repetido con matices a lo largo de décadas, trascendiendo a regímenes militares y gobiernos democráticos por igual, condicionando de forma permanente las relaciones bilaterales en temas críticos de defensa, comercio y ayuda exterior. En el plano económico, la guerra catapultó a Estados Unidos como el centro hegemónico indiscutible de la economía global, un proceso estructural que el Perú no pudo sino internalizar. La adopción del sistema de Bretton Woods y la preeminencia absoluta del dólar reorientaron de manera irreversible la economía peruana hacia una inserción dependiente del mercado capitalista y liderado por Estados Unidos. Esta reconfiguración global condicionó las opciones de desarrollo del país, priorizando el modelo de exportación de materias primas y la atracción de capitales externos. Además, esta trayectoria definida en el nuevo orden de posguerra ha sido administrada por gobiernos posteriores de manera distinta, pero dentro de un mismo marco. Desde la estabilidad promercado y apertura a la inversión extranjera de Odría, hasta la inserción agresiva en la globalización durante el segundo gobierno de Alan García, quien, mediante tratados de libre comercio y un crecimiento basado en productos básicos, representó la culminación de una lógica económica cuyos cimientos se colocaron tras 1945. Ahora, ¿cuáles son principalmente las relaciones que tiene la Segunda Guerra Mundial con mi carrera, que es la de Derecho? Bueno, como todos sabemos, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Esta dio paso a diversas atrocidades contra la dignidad humana, contra la integridad y la libertad de las personas. Por lo tanto, en ese propio año 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas, una institución que, a través de la comunidad de los países, pretendía proteger al ser humano y darle un enfoque antropocéntrico a las normas que pudieran existir. Por lo tanto, posteriormente a eso, en 1948 se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que enlistaba todos los derechos de los cuales el humano, por su propio hecho de ser humano, era merecedor.
y tenían que ser respetados. Entonces, aquí encontramos dos factores. Primero, los derechos humanos, los cuales son importantísimos. Por ejemplo, en el caso del derecho, los derechos humanos son la base, la piedra angular de nuestra Constitución y por lo tanto de todas las demás normas. Cualquier norma que usted pueda encontrar está basada en algún derecho que tiene que ser protegido por nuestro Estado. Por eso vivimos en un Estado de derecho. ¿Qué sucede cuando se elimina la protección de los derechos humanos? Pues se vive en un régimen autoritario, en una dictadura como podría ser la de Cuba. Y por otro lado, tenemos el caso de la diplomacia y el derecho internacional como tal. Como hemos tocado, una de las principales razones o motivos o causas de la Segunda Guerra Mundial fue el rompimiento de la diplomacia internacional en ese entonces para dar paso a la competencia entre los imperios que existían. Ahora esto no se da así y gracias a esto hemos podido vivir en paz sin guerras mundiales, sin tercera o cuarta guerra mundial por un largo tiempo. Gracias. La arquitectura durante la guerra se enfocó más en la funcionalidad, en la urgencia y más no en la estética, ¿no? Porque trataban de construir, se podría decir, hospitales más improvisados, más rápidos, ¿no? Para ayudar a los heridos, se podría decir, ¿no? Porque, como menciona aquí, se priorizaron búnkeres, fábricas, hospitales y viviendas de emergencia. También, por otro lado, es que en esa época hubo escasez de materiales como el acero y el cemento, ¿no? También que la arquitectura estuvo al servicio de la guerra, más no al desarrollo de la sociedad, ¿no? El desarrollo social. Mientras que, contrastándolo con la actualidad, la arquitectura ya busca sostenibilidad, innovación y bienestar humano, ¿no? El uso de la tecnología, los nuevos materiales y los diseños más bioclimáticos, en donde se prioriza más que nada la calidad de vida, el espacio público y por ende el medio ambiente, ¿no? Por el hecho de que estamos ante el calentamiento global y cosas que afectan o factores que afectan al medio ambiente, ¿no? Este tema sobre la economía de guerra en el Perú durante 1939 a 1945 tiene múltiples conexiones relevantes con la carrera de Derecho, que es importante que tengamos que comprender. Primero, en el ámbito del derecho internacional público, los acuerdos de compra preferencial con Estados Unidos que se mencionan involucran tratados, compromisos internacionales que estudiaremos a profundidad. La ruptura de cadenas de suministro global plantea cuestiones fundamentales sobre el cumplimiento de contratos internacionales en tiempos de guerra. Y concepto de recursos estratégicos. Tiene implicaciones directas en la soberanía nacional y el derecho de los estados sobre sus recursos naturales. En cuanto al derecho económico y comercial, la sustitución de importaciones como política económica requiere marcos legales específicos, incluyendo aranceles, protección industrial e incentivos fiscales. Lección. Como futura arquitecta, este tema me hace reflexionar sobre cómo los conflictos globales impactan no solo en la política, sino también en los espacios que habitamos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la arquitectura y el urbanismo fueron utilizados como herramientas de control de barrios vigilados, espacios intervenidos y campos de internamiento diseñados para restringir y segregar. Comprender estos procesos me ayuda a ver la arquitectura no solo como construcción,
sino también como responsabilidad social. Los espacios pueden oprimir y pueden proteger. Por eso, este aprendizaje me recuerda la importancia de diseñar lugares que respeten la dignidad humana, que promueven inclusión y que eviten reproducir discriminación o vigilancia excesiva. Integrar la historia en mi formación me permite proyectar una arquitectura más consciente, ética y atenta a cómo el espacio puede influir en la vida de las personas, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Reflexión con respecto a mi carrera. Desde la perspectiva de la ingeniería civil, el análisis histórico demuestra que la infraestructura constituye un reflejo de las decisiones estratégicas de una nación. El periodo de posguerra impulsó la modernización de puertos, carreteras y sistemas de comunicación, los cuales se convirtieron en elementos fundamentales para el modelo económico exportador. Esta comprensión subraya que el ejercicio de la ingeniería civil trasciende el aspecto técnico, representa una parte activa en la materialización del desarrollo nacional. Frente a los constantes cambios globales, corresponde al ingeniero civil proyectar infraestructuras que no solo satisfagan demandas inmediatas, sino que demuestren capacidad de adaptación futura y transformación y contribuye al progreso social. De este modo, el estudio pasado se convierte en un instrumento valioso para orientar la práctica profesional hacia obras que correspondan a las necesidades del país con solidez técnica y visión del futuro.